Buenas tardes para todos y todas las que están conectadas en este momento y que siguen llegando a nuestra transmisión de Facebook Live a través del Facebook de Sindecena Junta Nacional a este conversatorio que hemos llamado TLC Transformaciones en el Empleo y el SENA. En este momento nos reportan, no veo los conectados, pero saludamos a todas las personas que se están conectando desde las diferentes regionales y desde las diferentes subdirectivas y también desde el Comité de Estudiantes Egresados del SENA, COES. Antes de iniciar nuestro conversatorio con los compañeros Mario Valencia, Mary Laura Perdomo y Augusto García, queremos invitarlos fraternalmente desde la Junta Nacional. La semana pasada saben que realizamos el lanzamiento de lo que hemos llamado la Firmatón, que es una campaña de firmas por la defensa del SENA y de la formación profesional integral que se está viendo en peligro con la propuesta de reinvención del SENA denominada por el director general Retos y Oportunidades, y por eso hoy nuevamente los invitamos a que continuemos en la campaña de divulgación, de sensibilización y de invitación a la recolección de firmas en contra pues de la desnaturalización de nuestra entidad, en contra del cambio de la misión, en contra de la desaparición de los puestos de trabajo con los prototipos que se han planteado en esta propuesta de retos y oportunidades. Y es muy importante que podamos empezar a hacer el ejercicio en nuestras regionales, en nuestras subdirectivas, a sensibilizar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de centro, de cómo esta propuesta de retos y oportunidades revive el decreto privatizador que ya vivimos en la entidad en el 1992 con el decreto 2149. ¿Sí? Entonces, una invitación muy fraternal a que sigamos en la campaña. Revisé esta mañana, digamos, casi 36,000 firmas, entonces la idea es que logremos llegar a 1 millón de firmas, pero esto implica un trabajo muy importante de sensibilización con la comunidad en general. Aparte porque es recordar la naturaleza de nuestra entidad, y es que esta entidad pues también fue creada producto del pacto social y de nuestros abuelos, como dice ese himno del COE, ¿sí? Que aportaron un porcentaje a la creación de esta entidad y que ha perdurado pues en la historia del país. Entonces, esa invitación fraterna, en el chat del Facebook Live están indicándoles la dirección de la recolección de firmas para que pues continuemos en el ejercicio. Vamos a dar unos minuticos como para que la gente continúe conectándose y podamos iniciar pues con nuestros conferencistas que nos están acompañando el día de hoy y a quien saludamos de manera fraterna y agradecemos pues la disposición a este espacio, y sé que entre sus agendas muy ocupadas pues han sacado los tiempos. Nos están saludando desde la Regional Córdoba, veo gente conectada de la Regional de Risaralda, entonces bienvenidos desde Antioquia, bienvenidos todos. Creo que este espacio se ha vuelto habitual los miércoles, es muy importante porque nos permite también a los trabajadores de la entidad pues informarnos sobre el tema y en particular hoy pues conversaremos sobre el TLC y las transformaciones en el empleo y el SENA. Bueno, ya vamos 64 personas conectadas desde el SENA de Mosquera, desde la Regional Huila, desde Tunja, la subdirectiva Boyacá, bueno, desde el Valle del Cauca, Distrito Capital, bueno, un sinnúmero, digamos que de personas que también tenemos la posibilidad pues de estos medios de llegar a diversos lugares. Antes de iniciar, pues invitarlos también a que en momentos como los que estamos viviendo hoy en la entidad, nos
organicemos, nos unamos y digamos que una invitación también a que en nuestro rol de instructores podamos empezar a generar procesos organizativos con nuestros aprendices, porque también se ven afectados pues con esta propuesta. Entonces vamos a iniciar pues con nuestro primer conferencista. Entonces les recuerdo, hoy vamos a conversar sobre el TLC y las transformaciones en el empleo y el SENA. Y para esta primera intervención sobre el TLC en el trabajo y la educación, nos acompaña Mario Alejandro Valencia, que es economista, magíster en Gobierno y Políticas Públicas, director de Sede Trabajo actualmente y profesor universitario. Además, pues podríamos decir que es un estudioso muy juicioso en este tema y hoy nos va a acompañar con una charla que nos va a dar cuenta del TLC en el trabajo y la educación. Entonces, Mario, pues bienvenido y muchas gracias por la disposición y acompañamiento en este espacio. Buenas tardes, María Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todas las personas que están conectadas y para Augusto y Mary Laura, con quien vamos a compartir el panel el día de hoy. Pues muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar esta tarde en este evento porque lo he dicho en muchas ocasiones en espacios públicos que yo estoy convencido realmente de que el desarrollo del país sin una institución como el SENA es imposible, porque toda la labor de instrucción, de capacitación y de formación de la fuerza de trabajo que necesita el país, de alta calidad, de alta productividad, para realizar actividades de alta generación de valor, pues una institución como el SENA son indispensables. Entonces, un primer mensaje, digamos, de apoyo a las actividades y a todas las causas que ustedes todos los días están librando. Bueno, comencemos diciendo que vamos a hablar de si los tratados de libre comercio, Colombia tiene suscritos alrededor de 15 tratados de libre comercio, y a uno de estos acuerdos se ha negociado, se ha suscrito y se ha firmado con una serie de promesas. Y por supuesto que ninguna promesa, en ningún escenario, ninguna promesa es la promesa del atraso, del subdesarrollo, del aumento del desempleo, sino todo lo contrario. Cada vez que Colombia hace un negocio, que implementa una política pública, que define una medida en materia económica, se hace bajo la idea de que esa medida o esos acuerdos van a propiciar más crecimiento económico para el país, van a mejorar la calidad de vida de la población, van a aumentar la cantidad de puestos de trabajo que hay en el país, van a aumentar el crecimiento en general. Entonces, lo que queremos es ver justamente si eso se ha logrado o no. Y precisamente hace pocos días, esta misma semana, de hecho, sí, ayer justamente entregamos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un informe elaborado por Sede Trabajo en el que hacemos un análisis del balance de los tratados de libre comercio en el marco de una ley que fue aprobada en el Congreso de la República en el año 2017 que obliga al gobierno, y insisto en este calificativo porque el gobierno de Santos vetó esa ley y la Corte Constitucional negó esa objeción e hizo que el gobierno colombiano tuviera que presentar todos los años un informe de balance de los tratados de libre comercio. Entonces, fíjense que el gobierno no quería entregar ese balance, la Corte Constitucional lo obliga y dice, ustedes todos los años nos tienen que contar cómo fue ese balance. Y el del año 2019 ya lo entregó el gobierno nacional, ya hicimos un análisis y los datos que yo les voy a contar hoy son el resultado de ese análisis que está, como lo digo, está fresquito, lo entregamos en el día de ayer. Digamos, primero, dos generalidades sobre los tratados de libre comercio. Yo creo que es importante contar que esos tratados de libre comercio los buscaron y los negociaron los gobiernos colombianos. Los gobiernos colombianos buscaron al gobierno estadounidense, al gobierno canadiense, a los de la Unión Europea, a otros acuerdos que ha suscrito el de Corea, y negoció el gobierno colombiano, los diferentes gobiernos. Estos acuerdos que tiene Colombia especialmente fueron negociados durante el gobierno de Uribe y durante el gobierno de Santos e implementados en la mayoría durante el gobierno
de Juan Manuel Santos. O sea que ahí hay una plena coincidencia en cuanto al enfoque de la política económica exterior del país entre el gobierno de Uribe y el gobierno de Juan Manuel Santos. Y son acuerdos que cuando uno los analiza en detalle se encuentra que no son acuerdos para el desarrollo porque nada de lo que hay en esos acuerdos indica que si se siguen esos pasos, un país como Colombia se va a desarrollar. Entonces, ¿qué son estos acuerdos? Son compromisos especialmente en tres niveles. Compromisos de compras de otros países, son acuerdos entre países. Entonces, estos acuerdos son acuerdos de compromisos de compra de un país hacia otro de los excedentes de producción del otro país. Entonces, Estados Unidos produce mucho maíz y Colombia se compromete a que va a comprar una parte de los excedentes de maíz. En segundo lugar, son acuerdos para proteger a los inversionistas, a proteger los capitales que llegan a los países a hacer inversiones de cualquier naturaleza, por ejemplo, a comprar empresas. Ese podría ser una inversión, o las inversiones que hacen países, que hacen empresas como Amazon o como Netflix en otros países. Entonces, estos acuerdos lo que hacen es proteger esos capitales. Y en tercer lugar, son acuerdos para proteger la propiedad intelectual de quienes hacen esas patentes. Entonces, ¿quiénes se benefician de esos acuerdos? Pues quienes tienen excedentes de producción, quienes invierten en otros países y quienes hacen patentes y ponen las patentes, pues digamos, como un negocio a nivel global. Como Colombia no hace nada de eso, ni tiene excedentes de producción significativamente básicamente ningún producto, bueno, exportamos mucho petróleo, exportamos carbón, exportamos recursos naturales, pero en otros productos no lo hacemos. Entonces, pues Colombia no tendría cómo beneficiarse en ese campo. La inversión de Colombia en otros países es muy baja también. Y Colombia realiza muy pocas patentes en comparación con los países desarrollados. Así que, pues digamos, en ese campo no tiene cómo desarrollarse. Ahora, de todas estas cosas que yo acabo de mencionar dependen de lo que hacen los países localmente. Y ahí es que nos damos cuenta que el problema de Colombia no era un problema de acceso a los mercados de otros países, sino que paradójicamente los problemas de Colombia es porque en años anteriores la economía colombiana estuvo muy expuesta a la competencia extranjera que se terminó convirtiendo en una competencia desleal porque era obvio que con la infraestructura colombiana, con las empresas colombianas, con la productividad colombiana, iba a ser muy difícil competir con países como Estados Unidos o con países como Alemania o Francia o Reino Unido o con Corea. Entonces, pues era claro que de entrada Colombia iba a ser un perdedor neto en esos acuerdos. Y otro factor por el cual no nos beneficiamos de esos acuerdos es porque no ha habido voluntad política en Colombia para desarrollar justamente estos factores que yo acabo de nombrar. ¿Sí? Si hubiéramos tenido mejor infraestructura, si hubiéramos tenido empresas mejor preparadas, si hubiéramos tenido mano de obra más productiva, pues si hubiéramos podido enfrentarnos mejor a esa competencia, pero como no lo teníamos, se convirtió en una competencia desleal con resultados que no nos deben alarmar, digamos, no son asombrosos que hubieran ocurrido esos resultados, sino que era lo esperable y era de hecho lo que muchas personas desde el inicio dijimos que era justamente lo que iba a pasar. Voy a pedir que proyecten unas diapositivas, unas pocas imágenes. Tengo aquí para mostrarles cuáles han sido estos resultados y voy concluyendo con el tema del empleo. No sé si... No estoy viendo que la estén... Jaime. Bueno, creo que el que iba a proyectar no está por aquí. Bueno, voy a avanzar porque si no se nos pasa el tiempo y entonces les voy a contar cuáles han sido los resultados. El resultado, si después les puedo enviar las presentaciones, si ustedes las miran, creo que ahí ya están presentando. Ahí ya está. No, bueno, en fin. Los resultados son que, primero, en todas las promesas que se hicieron no se cumplieron. Y esas promesas yo las dividiría como en 3 o 4 partes. La primera promesa es que iba a haber más diversificación de las exportaciones y lo que terminó ocurriendo, si ustedes lo pudieran ver, ahorita si resolvemos eso al final les muestro algunas diapositivas, lo que vemos es que Colombia básicamente siguió exportando lo mismo que exportaba antes de la firma de esos tratados de libre comercio. De hecho,
¿Qué era qué? Recursos naturales y materias primas. Ahí creo que ya estamos viendo una imagen de esas. Si ustedes pueden fijarse allí, esas barras, la que está en color, ¿qué color será ese? Como salmón, como color salmón. En esa barra lo que se muestran son los bienes mineroenergéticos que exporta Colombia. Y si ustedes se dan cuenta, después de la suscripción de los tratados de libre comercio que ocurren más o menos en el año 2012, esa porción se empieza se empieza a volver un poco más grande que lo que era antes de la firma de los tratados de libre comercio. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el año 2005, la proporción de bienes mineroenergéticos con relación a los que no lo son era más alta en proporción a el resto de exportaciones del país, o sea, a las no mineroenergéticas. Y en la actualidad, Colombia, la mayor parte de las exportaciones son en bienes mineroenergéticos. Pasemos a la siguiente. La otra promesa, por favor La otra promesa que se hizo era que Colombia como iba a diversificar estas exportaciones, pues lo que se pretendía entonces era que justamente lo que más se exportara fueran bienes industriales. Y ustedes lo que están viendo allí es que las exportaciones de bienes industriales no han crecido. En los últimos años creció un poquitico, pero con relación a los años anteriores a los tratados de libre comercio, realmente no hubo mayor incremento de las exportaciones industriales. Lo que sí han crecido son las importaciones de bienes industriales, y eso lo que significa es que cada vez que Colombia importa bienes industriales, pues está pagando con esfuerzo nacional la producción y la fuerza de trabajo de otros países, no de Colombia, sino de otros países. Cada vez que compramos una camisa en el extranjero, pues estamos recompensando la producción y la fuerza de trabajo del país que produce esa camisa, no de Colombia. La tercera promesa, sigamos, la tercera promesa, aquí les estoy mostrando, la tercera promesa es que Colombia iba a exportar más, y lo que pasó fue que las exportaciones de Colombia, después de los TLC, las exportaciones de Colombia cayeron las exportaciones, cae, por ejemplo, también la balanza comercial se hace cada vez más deficitaria, que es esa barra azul que ustedes ven hacia abajo. Lo que significa es que eso es un déficit, son pérdidas para el país. Cada vez es más deficitaria, y la balanza industrial, y ahora les voy a contar por qué insisto tanto en el tema industrial, y obviamente el SENA entiende por qué esta insistencia en esta afirmación, es que la balanza industrial cada vez es más negativa. Pasemos a la siguiente. Para colmo, no hubo productos nuevos que exportar. O sea, se suponía que estos acuerdos eran para exportar más cosas. Y miren que hoy estamos exportando básicamente el mismo número de productos que exportábamos antes de que hubiera los tratados de libre comercio. De hecho, exportamos menos. Exportamos menos que en el año 2006. En el año 2006 exportábamos 1.110 productos y hoy estamos exportando 1.065. Todos estos son datos oficiales, son datos del DANE y del Ministerio de Comercio. Y la última, y con esta ya entro al tema del empleo, es que pues ninguno de estos acuerdos, ninguno de los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia ha servido para que Colombia mejore en materia de empleo. Lo que ha pasado en los últimos años es que la proporción de los empleos creados, los empleos que se han creado han venido reduciendo, y la tasa de desempleo, especialmente a partir del año 2015, que es la línea que ustedes están viendo allí, ha empezado a incrementarse. Colombia, antes de la emergencia económica, tenía 4 años consecutivos de aumento de la tasa de desempleo, y en el último semestre de 2016 se le sumaba una situación más dolorosa para el mercado laboral, y era que además el número de ocupados se había reducido. Yo creo que ya con esas imágenes queda suficientemente claro que estos tratados de libre comercio no han servido, bueno, y en los sectores en donde se han creado puestos de trabajo, pues no son los sectores de mayor generación de valor. De hecho, en los únicos sectores en donde se ha destruido fuerza de trabajo es en la industria y en la agricultura. En los últimos años, desde que empiezan los tratados de libre comercio, se destruyen empleos en los sectores que se debían considerar como los sectores más productivos de la economía nacional. Entonces, no hubo más empleos, no hubo diversificación de exportaciones. Yo creo que ya podemos dejar allí. Y lo que quiero concluir entonces esta presentación diciendo, que creo que ya no sé cuántos minutos me quedan, María Fernanda, porque creo que me quedan muy pocos minutos,
Quiero Te cumplir esta quedan presentación. 6 6 minutos, minuticos. perfecto. Listo. En 6 minutos lo que quiero decir entonces es que en materia laboral, antes de los tratados de libre comercio, en el periodo, si uno analiza el periodo 2005 a 2011, que fue previo a la entrada en vigencia de los TLC, el país creó 2.969.000 puestos de trabajo en ese periodo, entre 2005 y 2011. Y entre 2012 y 2019, cuando ya habían ingresado se habían empezado a implementar los tratados de libre comercio, apenas creamos 598.000 puestos de trabajo. O sea, creamos menos puestos de trabajo después de los TLC que antes de los TLC. En sectores productivos se perdieron puestos de trabajo, como ya les había dicho, en la industria y en la agricultura, en estos años se crearon puestos de trabajo y eso nos lleva a que la situación actual, pues la situación antes de la emergencia sanitaria en materia de mercado laboral ya era muy grave. ¿Por qué razón? Porque estos tratados de libre comercio son una competencia desleal a la producción nacional. No permiten el desarrollo de la producción nacional, no permite que en Colombia se produzcan las mercancías, los bienes que se necesitan para el consumo nacional, sino que impone mecanismos para tener que importar esos bienes, además a un costo enorme porque no somos capaces de producir los suficientes dólares para poder comprar, para poder pagar esas exportaciones. Entonces la ecuación es bastante desigual. La ecuación lo que indica es que nosotros con petróleo, con carbón, con café, flores y banano, tenemos que comprar los celulares, computadores, los carros, los aviones, el vestuario y todas las demás mercancías industriales. Y por supuesto que la balanza en ese campo es negativa, como yo les había mostrado. O sea, lo que significa que sea negativa es que lo que nosotros logramos vender al extranjero no paga no paga las compras que sí tenemos que hacer, pero además en el aparato productivo tiene un costo, porque los sectores que más crecen, los sectores que más exportan en Colombia son sectores que generan muy poca fuerza de trabajo, en donde además esa fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo muy poco capacitada, que requiere poco nivel de educación y de capacitación, entonces no es capaz de absorber el aparato productivo nacional, no puede absorber la fuerza de trabajo que la tiene Colombia en abundancia, pero fuerza de trabajo que sea productiva, que es lo que deseamos y es lo que aspiramos. Y nos lleva a la situación actual. Queda tiempo, al final hablo de las cifras que salieron ayer en el DANE, pero quisiera en estos 3 minutos o 2 minutos que me quedan exponer algo que me parece que es interesante que lo tengan en cuenta para el SENA. Es claro que esta situación es anormal, es decir, no es deseable que el país siga en esta situación y lo que se esperaría sería una renegociación de los tratados de libre comercio o una denuncia incluso de algunos tratados de libre comercio, que se pueden hacer. Acuérdense que cuando llega a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump empieza a renegociar el TLC con México y con Canadá, después le declara la guerra comercial a Europa, le declara la guerra comercial a China, justamente porque Estados Unidos se sentía perdedor en esos acuerdos frente a esos países y lo que decide es hacer una renegociación para cambiar las condiciones y decir, bueno, yo estoy comprándoles mucho a ustedes, ahora vamos a cambiar las condiciones y ahora yo lo que quiero es hacer es vender para poder darle salida a mis mercancías que se producen con fuerza de trabajo en Estados Unidos y esa fue una de las razones incluso por las que Donald Trump gana la presidencia. Como esta situación no es deseable, tendría que cambiarse esa situación. Y la forma de hacerlo sería, desde el punto de vista teórico, sería muy sencillo. Esto está completamente estudiado, los países desarrollados todos hacen exactamente lo mismo, o sea que eso sigue el mismo patrón en el cual estos países invierten recursos sustanciales, recursos importantes en la educación y en la capacitación de su fuerza de trabajo. Que la responsabilidad de la educación y la capacitación de la fuerza de trabajo de un país es de la nación en su conjunto, es del Estado en su conjunto, digámoslo de esa forma. Con esa formación y esa capacitación se crean ciencias básicas, estamos hablando de matemáticas, de biología, de química y física, que es el conocimiento que está acompañado a la tecnología, y también se crean tecnología. Silicon Valley es el resultado de la aplicación tecnológica de la investigación en ciencias básicas que realiza Estados Unidos y que realiza el mundo en su conjunto. SpaceX, por ejemplo, es una prueba de eso. Una empresa privada que, soportada en las ciencias básicas y en la investigación en tecnología,
puede desarrollar un cohete capaz de llevar a 2 astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Así que eso lo que permite es crear mercancías de alto valor agregado. Cuando tengo ese círculo virtuoso de creación de valor, además tengo que acompañarlo de medidas de política fiscal para evitar que haya una concentración excesiva de la riqueza. O sea, que tiene que haber un mecanismo de distribución de la riqueza que permita obtener los recursos para volverlos a inyectar en la educación. Entonces se vuelve como una especie de círculo virtuoso. Tengo educación que capacita fuerza de trabajo, que es capaz de crear mercancías de alto valor, que son capaces de pagar impuestos y de entregarle recursos al Estado para que con esos recursos pueda financiar nuevamente la educación y la capacitación. Eso es lo que tendríamos que hacer aquí. Les hago la parte más fácil en 20 segundos. La parte más fácil es que teóricamente eso ya está descubierto que tiene que ser así. Es más, se sabe de dónde salen los recursos para hacer eso. La parte difícil, y con eso termino, es que no existe voluntad política en Colombia para hacerlo y por eso instituciones como el SENA están en un proceso de marchitamiento y de cambio de su naturaleza porque no hay una decisión política en Colombia para que el país se desarrolle de la producción de mercancías de alto valor y capaces de absorber fuerza de trabajo altamente productiva que tendría salarios más altos y no tendríamos los problemas que tiene Colombia en estos momentos. Muchas gracias, María Fernanda, y discúlpame si me pasé en el tiempo. No, tranquilo, estuvimos muy juiciosos con el tiempo. Bueno, solo para recoger como algunas ideas, porque creo que nos presentan un panorama con algunas estadísticas muy importantes y sobre las cuales valdría la pena posterior revisar como con profundidad. Sí, además, conocer ese informe enunciado. Efectivamente, el profesor nos indica los TLC son una competencia desleal de la producción nacional, pero aparte no se cumplió como ese ofrecimiento a Colombia porque siguió exportando lo mismo, pero además han crecido las importaciones y se ha destruido la fuerza de trabajo en la industria y en el agro, ¿sí? Creo que el panorama expuesto en estadísticas, pues es evidente que hay una reducción de puestos de trabajo y una afectación, pues, a unos sectores más que a otros, pero en general una afectación como a los sectores de la economía. Le vamos a dar paso a Mary Laura, ¿sí? Antes de darle paso a Mary Laura, quiero recordarles a los participantes, a los compañeros de las subdirectivas, a los trabajadores afiliados y no afiliados y ciudadanía en general que está conectado, que puede realizar sus preguntas para los conferencistas a través del Facebook Live. Si en particular considera que quiere la respuesta de alguno de ellos, pues lo puede enunciar y al final pues haremos una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, le vamos a dar paso a Mary Laura, que es abogada laboralista, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional del Trabajo, pues con amplia experiencia en temas laborales, individuales, colectivos y constitucionales, y que hoy se desempeña como coordinadora regional para Latinoamérica de ILAC, ¿sí? Es pues siempre muy grato contar con Mary Laura y bueno, adelante Mary, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Hola María Fernanda, muchas gracias a ti. Buenas tardes Augusto y Mario que me acompañan en este panel y bueno, agradecer como siempre la invitación de Sindecena. Es un gusto para mí acompañarles y un honor que me vuelvan a invitar. Yo soy feliz charlando con ustedes, además que aprendo muchísimo en cada oportunidad de intercambio. Bueno, para esta oportunidad que estamos hablando de TLCs y también de las transformaciones en el mundo del trabajo, yo quisiera referirme específicamente en estos minutos que me regalan a, digamos, en global 4 fenómenos de los que estamos hablando hoy en día en el mundo y me voy a referir especialmente a Latinoamérica, que transforman las relaciones de trabajo, que transforman el mundo del trabajo y que pues se han venido tratando como futuro del trabajo, entre comillas, aunque es un término que me parece desafortunado porque da la idea de una situación que va a pasar como en el otro milenio y en mucho tiempo, y la verdad es que vemos que estos ya son transformaciones que se vienen gestando desde hace varios años y que ya el movimiento sindical, como ustedes bien lo vienen haciendo, así como todas las instituciones del trabajo y los mandantes tripartitos deberíamos estar encaminados a abordar este tipo de cambios, los retos que nos generan y qué vamos a hacer frente a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Antes de ver cada una de esas 4 transformaciones, vale la pena como mencionar que estos fenómenos globales y que por supuesto también afectan a Latinoamérica y a Colombia, en primer lugar, no es cierto que vayan a desaparecer los empleos y que vaya a haber como una catástrofe mundial en la que ya no van a tener nada que hacer los trabajadores y trabajadoras. Eso es imposible. Siempre se van a necesitar de nuestra mano de obra, siempre se van a necesitar de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, la pregunta sí es, si unos empleos se están destruyendo, como efectivamente está ocurriendo, y ahorita nos referimos al tema del COVID, otros empleos se están creando, pero el reto mayor es qué calidad tienen esos empleos que se están creando. ¿Son empleos dignos, son empleos decentes o efectivamente estamos viendo un fenómeno de mayor precarización de las relaciones de trabajo que por ahora es el panorama gris que vamos a enfrentar? ¿Cuáles son esas grandes transformaciones en el mundo del trabajo que se vienen abordando especialmente desde la OIT con ocasión de su centenario que cumplió de su primer centenario cumplido el año pasado? Yo mencionaría 3 que están en el estudio de la OIT, como les digo, a nivel internacional, que son el fenómeno de la digitalización, el fenómeno del cambio climático y el fenómeno del cambio demográfico. Y agregaría, porque creo que ningún estudioso del tema laboral puede hoy tratarlo sin incluir necesariamente al tema de la COVID-19 y lo que implica, el impacto que implica en el empleo. De aquí en adelante y durante muchísimos años más vamos a tener que estudiar este fenómeno. El primero, la digitalización, es toda esta transformación que se genera con la revolución 4.0, la cuarta revolución industrial, el tema de la digitalización, de la inteligencia artificial, de los empleos que se están destruyendo por el reemplazo de máquinas o por sectores que están siendo cada vez más informatizados, más digitalizados, y que necesariamente va a impactar en el empleo. Digamos que no hay un consenso mundial sobre cuáles son los empleos que podrían perderse, pero sí hay estimaciones desde muchos sectores y algunos hablan, por ejemplo, como la OCDE dice que el 56% de los empleos del mundo podrían perderse en los próximos 20 años, la mitad de los empleos actuales que ocupamos hoy en el mundo. Y que el impacto de todas formas sería menor en los países miembros de la OCDE, pero pues ellos calculan sobre los países realmente desarrollados, ahí hagamos una excepción que Colombia no estaría dentro de esta estadística, que apenas tendrían un impacto, ese apenas es entre comillas también, del 9% de los empleos actuales podrían perderse en los próximos 20 años también. Obviamente hay una diferencia en el impacto de la digitalización en los países desarrollados como los integrantes de OCDE, salvo Colombia, y los países en vía de desarrollo, que según el Banco Mundial tendríamos un 2/3 de pérdida de empleos. Bueno, este tema sería como la primera transformación en el mundo del trabajo que nos genera toda una serie de retos y que al final espero que el tiempo me alcance para sentarlos en frente a eso, cuáles son las propuestas o hacia dónde van el enfoque de políticas públicas y de trabajo de los estados, hacia dónde debería enfocarse para que el impacto en la pérdida de empleos o en la generación de nuevos empleos no sea tan grave como lo estamos presumiendo. El segundo fenómeno global de transformación del mundo del trabajo se refiere al cambio climático. El cambio climático como un fenómeno mundial del cual ya ningún país es ajeno y que necesariamente ha requerido desde hace años la discusión de los países del mundo, especialmente las potencias, de qué hacer, de qué planes se van a implementar y que pues, es absolutamente necesario, y de implementarse esos planes también va a haber un impacto grave en el empleo. Los sectores que más contaminan y que más impactan en el cambio climático son sectores que generan mucho empleo. Pensemos, por ejemplo, en el transporte aéreo, que es el que más genera contaminación en el mundo. Pensemos también en el transporte terrestre, etcétera, etcétera, la extracción de hidrocarburos en los que países como nosotros estamos dedicados y impactan mucho en el cambio climático, y de adoptarse los planes necesarios para evitar el cambio climático, para proteger el ambiente, pues tendríamos otro efecto que sería la pérdida de muchos empleos que están en este momento en esos sectores en países como el nuestro. Según la OIT, si se aplicaran los planes que han pensado los países para detener o frenar el cambio climático, tendríamos entonces cerca de 6 millones de empleos que se perderían,
pero podrían a su vez generarse en otros sectores que ahora me voy a referir, cerca de 24 millones de empleos. El tercer fenómeno global de transformación del mundo de trabajo tiene que ver con el cambio demográfico. También es un fenómeno mundial, en Colombia también lo vemos, y cómo va a impactar en el empleo. Según también estimaciones, en el año 2050, cerca del 7,6% de la población en América Latina va a ser dependiente. ¿A qué se refieren con población dependiente? Personas menores de 15 años o mayores de 64 años que necesariamente necesitan del cuidado, dependen de otras personas o económicamente o en la realidad para mantener su vida, digámoslo así. Y digamos que nosotros tenemos todavía una población joven, todavía tenemos niños y niñas y todavía nos estamos reproduciendo, pero en países más desarrollados se habla de un porcentaje mucho mayor. En Europa ya tienen una población dependiente cercana al 25%, o en América del Norte estamos hablando que el 14% de las personas son dependientes. ¿Y por qué impacta este tema directamente en el empleo? Primero, porque va a implicar o presiona cambios en los sistemas de protección social. Entonces, de este tema de que la población cada vez sea más vieja y haya menos jóvenes que mantengan la producción, es que se genera toda una discusión de la bomba pensional, digamos, eso daría para otra discusión muy amplia, pero de ahí se sacan las justificaciones para cambiar los modelos de protección social y enfocarlos de manera diferente, o para aumentar la edad de pensión en los países, o para pensar, como se hizo en el plan de desarrollo adoptado en Colombia el año pasado, en cómo hacemos que los viejos, que cada vez son más, vuelvan a trabajar y vuelvan al sector productivo. Entonces, tendríamos eso por ahí. En Colombia, por ejemplo, ha aumentado la expectativa de vida, que hace 30 años estaba en 73 años, hoy en día la expectativa de vida es de 76 años, y eso impacta, por supuesto, en que aumenta el desempleo o aumenta la necesidad de ocupación. ¿Listo? Y el cuarto cambio, como les mencionaba, es necesariamente tenemos que hablar de la COVID-19, que es pues esta pandemia que afectó a todo el mundo y que en principio se pensaba que íbamos a tener dos tipos de afectaciones. La sanitaria, como un primer momento en el que había un contagio, en el que había cierta mortalidad, y terminaba, digamos, se soñaba con que terminaría de un momento a otro y seguiría la segunda crisis, que sería el impacto en el empleo de ese contagio, de esa mortalidad, y que ya tendríamos que enfrentar las consecuencias económicas. Sin embargo, lo que se evidenció es que en los países que han pasado por este fenómeno ya se diluyeron los dos momentos. No hablamos de primero un problema sanitario y luego un problema económico, sino que ya confluyeron necesariamente los dos a la vez, y estamos enfrentando tanto la prevención o la atención al contagio como la pérdida desmesurada de empleos, la atención del tema de la ocupación y qué vamos a hacer con este impacto. Y el impacto, pues ustedes ya han oído las cifras. La OIT calculaba que con estas medidas de aislamiento y con todo el tema de atención de la pandemia, se perderían cerca de 10,3% de las horas laborales en el mundo, eso implicaría cerca de 31 millones de empleos que se hubieran perdido. También calculaba que con la informalidad en América Latina, que ronda el 54%, pues se iba a aumentar, o la OIT y la CEPAL dicen que se va a aumentar necesariamente, la pandemia va a impactar en un aumento de la pobreza, que aumentará el 4,4%, y de la pobreza extrema, que también va a tener un aumento cercano al 2,6%. Esto que implica que nuestra región, que de por sí era las más desiguales del mundo, va a aumentar en desigualdad. Vamos a tener un aumento en los porcentajes del índice de Gini, debido exclusivamente a los meses que llevamos de la pandemia, o sea, sin mencionar los tres fenómenos a los que ya he hecho relación. Efectivamente dicen ellos que además de la pérdida de empleo, estamos teniendo un deterioro en la calidad del empleo, y con unos sectores especialmente afectados, como lo son el turismo, el comercio, la industria manufacturera, que son sectores que reciben un impacto muy fuerte por las medidas de aislamiento que se han aplicado en casi la totalidad del mundo debido a la pandemia. Frente a esto, y en Colombia, creo que Mario no lo alcanzó a mencionar, todos queríamos mencionar como las cifras que ha revelado el DANE. En Colombia, estas estimaciones que había hecho OIT y CEPAL
no solo se dieron, sino que se dieron de manera más grave. Ya para el mes de mayo encontramos que el desempleo llegó a 21,4%. Eso implica casi 5 millones de personas que se han quedado sin trabajo durante el mes anterior por causa presuntamente de la pandemia. Y los sectores efectivamente más afectados sí han sido los que se presumía, la industria manufacturera, la educación y extrañamente la salud, según lo que nos dice el DANE. Este impacto ha sido mucho mayor en las mujeres, sigue siendo mayor, seguimos siendo un sector que sufre más estos problemas del empleo y mayor también en los jóvenes con un desempleo del 26%. Entonces, ¿qué hacer? Digamos, ante un panorama tan desalentador y tan preocupante, ¿cuáles son las opciones o cuáles son las propuestas que se generan desde distintas organizaciones? Según la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo, que fue una comisión de expertos, empleadores, trabajadores, gobiernos y sobre todo muchos académicos investigadores del mundo, se identificó como esto que se les he venido comentando, pero se dice también cuáles serían algunas propuestas para enfrentar estas transformaciones en el mundo de trabajo o evitar la pérdida de empleos o concentrarse en cómo generar nuevos empleos, pero sobre todo que sean empleos que ojalá llevaran a un trabajo decente. Entonces la OIT propone un programa global que sea centrado en las personas y en el trabajo que realizan las personas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el centro de las políticas de los estados, tanto económicamente, socialmente y también de la práctica empresarial, esté destinado al mejoramiento de la vida, de la calidad de vida, en el bienestar de las personas en sí mismas y a reconocer el valor que éstas generan con su trabajo y no en otra medida. Esto, por supuesto, ya ahora que Augusto nos va a hablar del SENA, supongo que lo vamos a ir cruzando mucho más esta propuesta, que es una propuesta a nivel mundial, cómo llega directamente nos va trazando el camino de cuál es la importancia y la fundamentalidad del SENA para cumplir este plan mundial de que los trabajadores y su trabajo sean el centro del programa para proteger el empleo para el futuro del trabajo. Y este programa gira en torno a 3 propuestas específicas. Yo le aumentaría como una cuarta, que es las relacionadas con la COVID-19. En primer lugar está la propuesta de la OIT o de la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo, que es aumentar la inversión en la capacidad de las personas. Ojo con esto, acá el SENA va a ser nuestra institución por excelencia en Colombia para implementar este punto del Programa Mundial para el Futuro del Trabajo. ¿Cómo? Dice esta Comisión Mundial. La inversión en la capacidad de las personas debería pasar por varios puntos. Por ejemplo, garantizar el aprendizaje de las personas en todo lo largo de su vida, con un intercambio o con un cruce, digamos, entre educación formal y no formal. Asimismo, invertir en instituciones políticas y estrategias para las transiciones entre la vida de la persona, de la escuela a ingresar a la educación intermedia, a la educación superior, a la educación formal o también la no formal, o cómo transitar al mundo laboral como tal o cómo transitar a una edad de retiro. Tercero, programas para la equidad de género. Este es un tema fundamental para hablar de un futuro del trabajo con trabajo decente. Cuarto, protección social universal para todo el ciclo de vida. Es decir, que no protejamos solo a las personas que tienen un vínculo de trabajo formal activo, sino que la protección social vaya durante todo el ciclo de vida de las personas. El segundo eje principal de la propuesta de OIT, en los 5 minutos que me quedan, es aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. Esto pasa desde el fortalecimiento de la reglamentación del trabajo, es decir, cuidar el derecho laboral protector del trabajador y no desmontar o flexibilizar las normas que protegen el trabajo. O sea, todo lo contrario de lo que estamos haciendo en Colombia, de lo que hace el gobierno colombiano. Segundo, proteger el contrato de trabajo como tal, la relación formal de trabajo, proteger la negociación colectiva, las convenciones colectivas de trabajo, los acuerdos que amparen colectivamente a los trabajadores y fortalecer unos sistemas de inspección laboral en los países. Habla la OIT que dentro de este componente deberíamos garantizar que todas las relaciones de trabajo, independientemente de cómo se llamen, entiéndase, contrato de trabajo, vinculación legal o reglamentaria, cualquier forma de trabajo debe contar con una protección mínima y con una garantía de derechos fundamentales como salarios dignos,
jornadas máximas de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, protección social, etc. Y soberanía en el tiempo, que por ejemplo, el tema de la digitalización impacta directamente en que los trabajadores tengan más tiempo libre para conciliar con su vida familiar, para descansar, para estudiar, para formarse, para tener calidad de vida. Fortalecer el tema de la representatividad colectiva y el diálogo social, y que la tecnología efectivamente redunde en trabajo decente. El tercer punto del tercer eje, de este plan para el futuro del trabajo estaría encaminado a que la tecnología sirva o se ponga al servicio del trabajo decente, que la inteligencia artificial no subyugue al trabajador, sino que esté bajo el control humano. Y en ese sentido, según este plan para el futuro del trabajo, valdría la pena que pensemos o que nos enfoquemos en las nuevas economías que se van a generar con estas transformaciones del mundo del trabajo. Insisto, digitalización, cambio climático, cambio demográfico y COVID-19. Lo contrario, digamos, el enfoque hacia donde podríamos concentrar nuestra atención sería a sectores como la economía del cuidado. Entre más personas adultas tengamos, más personas van a necesitar de cuidado. Es así como el continente europeo, por ejemplo, cada vez requiere más trabajadores y trabajadoras que nosotros estamos enviando. No solo se les enviamos alimentos, sino también a nuestras trabajadoras, principalmente a los sistemas de cuidado. Entonces requiere que nosotros formemos a las personas para sistemas de cuidado, que primero se van a requerir más por el aumento de la edad de la población mundial, y segundo, son trabajos que no van a poder ser reemplazados por máquinas. Entonces, es un sector en el que deberíamos concentrarnos. Segundo, la gig economy, o estos trabajos que se generan ahora con la inteligencia artificial y cómo hacemos para ser nosotros los que manejamos las máquinas. Tercero, invertir en la economía rural. En el minuto que me queda, invertir en la economía rural, porque por supuesto va a ser un sector que no va a poder ser reemplazado y que cada vez se va a necesitar mucho más. Y ahí, pues como decía Mario, nosotros, por ejemplo, somos exportadores de alimentos. Europa no viviría sin alimento que le exportamos. Cuarto, en los empleos verdes, frente al cambio climático, hay que producir empleos, pero empleos dignos. En la economía verde se van a generar una cantidad de empleos, recicladores, toda la economía circular va a requerir una gran atención de parte del Estado. Y finalmente, frente a la COVID-19, las propuestas de OIT y CEPAL también giran en torno a proteger las relaciones de trabajo, a entregar ingresos directamente a los trabajadores, a apoyar las unidades productivas, es decir, a fortalecer las instituciones laborales y también fundamentalmente, según OIT y CEPAL, hay que invertir en estos momentos para salir bien de la pandemia en formación para el trabajo, en el servicio público de empleo, seguridad social e inspección laboral. Con eso yo terminaría, creo que en el tiempo reglamentario. Muchas gracias, María Fernanda, de nuevo por la invitación. Gracias, Mary Laura. Siempre nos ilustra como en estos temas, y aparte creo que nos pone en el panorama pues efectivamente que el surgimiento de esos nuevos empleos nos tiene también que llevar a preguntarnos y a cuestionarnos sobre las condiciones en las que pues se generan, ¿sí? Efectivamente nos ilustras cómo afecta el empleo la digitalización, el cambio climático, el cambio demográfico, el COVID o la COVID a propósito del lenguaje, y pues nos pone ahí unos retos muy importantes en términos del plan para el futuro del trabajo. Creo que ahí tendremos pues que como continuar en los temas de estudio y de investigación. Continuamos saludando a todas las personas que están en la transmisión en vivo a través del Facebook Live, a todas las subdirectivas, a todos los compañeros desde las diferentes regionales y aprendices. Vamos a darle paso al compañero Augusto García, que nos va a hablar sobre Amazon, LinkedIn, alianzas para privatizar el SENA. Augusto, bueno, es la segunda vez que nos encontramos como en estos espacios. El compañero actualmente es el fiscal de la Junta Nacional. Ha estado en la Junta Nacional desempeñando su rol de líder sindical pues hace muchos años, desde la Regional Caldas, y ahora pues en este espacio de Junta, y además pues es instructor del módulo de ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, y siempre muy juicioso como en estos temas en particular para el SENA. Entonces, adelante Augusto, y muchas gracias por este espacio. Gracias, María Fernanda. Buenas tardes, Mario y Mary Laura.
y a toda la audiencia. Pues digamos, la presentación que yo voy a realizar la voy a trabajar en tres momentos. La primera es como definir cómo está inmerso en el SENA tres multinacionales como son Everis en una alianza con Renata, Amazon desde la parte de Web Service, de la parte educativa, y LinkedIn Learning, que digamos lo ha tenido gran impulso en estos últimos días. Eh, por favor, Jaime, arrancamos con la presentación. Jaime. ¿Ustedes ven la presentación? Yo no la veo. No, no se está viendo. Ya la están. Listo, nos devolvemos un poquito, la devolvemos, Jaime. Entonces, les decía que la idea es por lo menos mostrarles el panorama, cómo está inmersa estas tres multinacionales en este momento en el SENA, cómo se está promoviendo digamos, la relación luego de estas multinacionales con un proyecto que se está caminando en el SENA de una reinvención que la llaman reto de oportunidades, y finalmente pues hacer como un balance de cuáles son los riesgos y hacia dónde irán algunos recursos del SENA y cómo se los podrán llevar estas multinacionales. Entonces, en la primera parte, pues tenemos tres multinacionales, digamos, que se están moviendo fuertemente en este momento en el SENA, como es Everis, que tiene una alianza con Renata. Everis es una consultora multinacional del área de las telecomunicaciones, y tiene, digamos, una filial aquí en Colombia que es Renata, que es la parte educativa, o es una parte educativa. La otra es Amazon Web Service, que es en la parte educativa, digamos que es una iniciativa de Amazon con el objetivo de proveer a los estudiantes desarrollos y habilidades. Digamos que el principal objetivo en principio de esta Amazon Web Service es una intermediación laboral, pero normalmente, digamos, lo tienen unos módulos o tienen unas secciones de educación que van en este momentico como recogiendo o surgiendo con gran fuerza, y pues el SENA se está volviendo en un gran mercader de este producto de Amazon, e igual que LinkedIn. Entonces nosotros estamos viendo que nuestro director general prácticamente es el principal mercader de Amazon y LinkedIn en Colombia. En Amazon, pues ya ahorita lo vamos a revisar, pero se está hablando de que ya se tienen 20.000 estudiantes inscritos. En LinkedIn, digamos, también es la misma, es como en el mismo sentido. LinkedIn en principio, o su principal rol es promover la red social como un empleo, pero tiene una línea educativa que pues está, digámoslo, tomando fuerza en el SENA por su gran promoción que le está dando principalmente nuestro director. LinkedIn en el SENA pues se adquirieron 500.000 licencias que con gran fuerza el SENA está tratando de que todos nuestros trabajadores y estudiantes o aprendices pues la inscriban. Siguiente. Arranquemos entonces como para dar un panorama de Ever y Renata. ¿Cómo está Ever y Renata dentro del SENA? Iniciaron en el año 2017 con un proyecto de un laboratorio en la Regional Cauca. En la Regional Cauca, digamos, lo que montaron un laboratorio de desarrollo de software, pero operado por Ever. Y el proyecto desde ese momento, 2017, estamos hablando más o menos de junio del 2017, tenía la proyección de que por ese laboratorio pasaran al menos 70.000 aprendices. Digámoslo así, el principal foco de ese laboratorio
es desarrollar software. Ellos dicen que para todo el país. Entonces, la empresa Everest pone unos expertos y contrata aprendices o aprendices que están en etapa productiva, digamos, los incorpora para hacer desarrollos de software. Digamos, lo que en principio se oye muy bien, pero adicional y anexo le están, poniendo una meta del orden de 70.000 aprendices al año 2021 que deben pasar por allí. Este contrato, digamos, tiene en principio solamente el desarrollo de software y operación del laboratorio. Lo que pasa es que uno le preocupa mucho que el contrato se hace a través del grupo de sistemas o de dirección de sistemas y no por formación, pero se le añade ese contenido o esa necesidad y esa meta de pasar los 70.000 aprendices. Siguiente. Ese contrato en principio, el que se hizo en el año 2017, pues se realizó por un año, se suspendió y en el año 2019 ese contrato se hace para, dice, reimpulsar el laboratorio del Cauca, es decir, que estuvo durante un año largo y se suspendió y tuvieron que hacer un nuevo contrato del orden de 6.500 millones de pesos, pero de una vez enlazaron para montar otro laboratorio en Medellín. Es decir, que este contrato de 6.500 millones, que incluso le hicieron una adición de otros 3.200 millones, ejecutándose desde junio del 2019 hasta marzo-abril de este año, por cerca de 10.000 millones de pesos para operar un laboratorio en Medellín y un laboratorio en Cauca. Siguiente. Desde el punto de vista de Amazon, Amazon tiene, digamos, un convenio. Este convenio en principio no tiene, digamos, recursos, no tiene un aporte en dinero del SENA, pero desde el año pasado se viene haciendo en alrededor de 6-7 regionales, donde en cada regional se está ofreciendo para que los aprendices se inscriban a 12 rutas de aprendizaje y 7 minicursos. Las rutas de aprendizaje son rutas que, si algunos lo han revisado, son rutas en la parte de desarrollo de software, ingenieros de soporte, pero realmente son formaciones del orden de 30 o 40 horas. No son, digamos, profesionalismo o especializaciones fuertes, y digamos, ahí viene como un tema que hay que revisar y analizar muy bien. ¿Hasta qué punto esas formaciones sí están habilitando para el trabajo? De hecho, ya hablan de que se tienen inscritos alrededor de 20.000 aprendices en este programa de Amazon, pero la pregunta también es cuántos de esos 20.000 han accedido a ofertas laborales o han accedido a trabajo solamente con esa formación, o realmente se está haciendo es como unos complementos que están por fuera de la ruta de aprendizaje del aprendiz. El aprendiz está en un programa, por ejemplo, de diseño y desarrollo de software, pero tiene esta alternativa que es, digamos, paralela, pero el peligro y lo que nosotros estamos viendo, el impulso y el afán de esta administración por meternos por los ojos, es que tal vez para los años siguientes sí se va a empezar a involucrar dentro de nuestros programas de formaciones, y al final le vamos a demostrar digamos, con un breve resumen de retos y oportunidades, cómo se pretende que estas multinacionales sí empiecen después a ofertar módulos e incluso a ejecutar formación dentro de nuestros programas. Siguiente. Amazon el año pasado, digamos, y hasta lo que se lleva de este año, o sea, en un año larguito más o menos, cerca de junio a junio y un poquito más, ya estuvo en Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Huila, Valle, Antioquia y Santander. Y aquí estamos viendo una certificación que se hizo en Barranquilla sobre el mes de noviembre, donde les están entregando unos certificados, y pues los que lo puedan ver después en más detalle,
ven que esos certificados los entrega Amazon, pero también tienen el logo del SENA. Por el momento, pues en el rastreo que nosotros hemos hecho y realizado, pues todavía no están, digamos, inmersos dentro de Sofía Plus, o sea, el SENA no los está certificando, pero sí está presentando el logo y como lo hemos dicho en varias veces, el principal promotor para que los trabajadores y las aprendices se inscriban en estas formaciones es el mismo SENA. Siguiente. La otra multinacional que está inmersa dentro del SENA es LinkedIn. En LinkedIn, pues yo creo que todos hemos recibido en estos últimos 2 meses, sobre todo, digamos, correos casi que diarios desde la oficina de comunica del SENA, donde nos dicen debemos inscribir o acceder a las licencias. Y lo que pasa es que el SENA, digamos, hizo una alianza y compró 500.000 licencias por un valor cercano a los 4.600 millones de pesos, y parece que su principal función o la principal función del SENA es garantizar que esas 500.000 licencias sean aceptadas por los trabajadores y los aprendices y no tanto por las formaciones, porque las formaciones ellos hablan de que pueden ofrecer cerca de 15.000 cursos, y de pronto los que hemos estado como explorando y revisando el tema, pues porque la idea es que hay que documentarse para poder hablar de ellos, pues son formaciones en tecnologías blandas fundamentalmente, en principio en las áreas de finanzas, en las áreas de relaciones humanas, e incluso son cursos del orden de 1 hora, hay de 30 minutos, de máximo 4 horas. Esas son las ofertas, y ellos hablan de que con eso se habilita para algunos empleos y se les está dando fortaleza para que las personas que están en esa red social, digamos, puedan subir su nivel y puedan subir de nivel de oferta de su empleo o calificación para un mejor empleo. ¿Seguimos? LinkedIn también desde el SENA lo está ofreciendo para la parte de empleo y empresas. Digamos lo que aquí hay una gran amenaza, y es porque LinkedIn, digámoslo, sí, su principal función es el enlace y promover el empleo. Y desde la oficina de empleo del SENA, pues tienen una meta de poner entre los empresarios y los desempleados un número importante de esas licencias, como para que, digamos, en contraprestación, el SENA está subiendo a esa red, le están abriendo un campo para que suba las ofertas de empleo que tiene la agencia pública en Colombia y se pueda difundir. Entonces, digamos, lo que ahí se puede ver en un futuro muy cercano, que si terminan viendo que la plataforma de LinkedIn es más efectiva que las plataformas de empleo y la intermediación que está haciendo el SENA a nivel de Colombia, pues simplemente cierran las oficinas de empleo en Colombia y se termina simplemente aprovechando o terminan con una alianza ya más onerosa con LinkedIn para los próximos años. Siguiente. Dentro de la oferta económica que presentó LinkedIn para el SENA, hay algo que se extrajo, que es muy importante, muy clave y muy peligroso, y dice textualmente así como está en la pantalla: a partir de 500.000 usuarios habrá un equipo multinacional o multifuncional de LinkedIn trabajando junto con el SENA para impulsar la adopción de la plataforma. Nos sumaremos a su infraestructura y procesos. Tendremos significativa presencia de actividades en sitio. Esto incluye trabajar con el LMS, facilitar entrenamientos, trabajar con su equipo de instructores y con la población de aprendices. Esto lo dice la representante Susan Duque de LinkedIn en la oferta. O sea que ellos lo que están visualizando es que este año lo que tiene que hacer el SENA es poner entre los aprendices y los trabajadores, los empleados y las empresas, las licencias, porque en un futuro muy cercano, pues lo que se va a buscar es que se amplíen el número de licencias
y vendrá un equipo de LinkedIn a ayudar y a trabajar dentro de las instalaciones y la infraestructura del SENA para ayudar a apropiar la plataforma LinkedIn dentro del SENA. O sea, eso está clarito y está escrito en la oferta económica que le hizo LinkedIn al SENA a finales del año pasado. La siguiente. Digamos que los recursos que se han manejado hasta ahora son de este orden. Con Everis hay un contrato que lo llaman la transformación digital, que es el que está liderando y haciendo el estudio y las recomendaciones de toda la transformación digital, de todos los procesos de transformación cultural que se están haciendo en el SENA, y es un contrato del orden de 8.300 millones de pesos. Con Everis y Renata, pues ya les había hablado en principio que se hizo un contrato de 6.500 millones de pesos y se adicionó 3.200 millones de pesos. Y mire que estamos hablando de que simplemente es la operación de 2 laboratorios de desarrollo de software. La pregunta es, ¿por qué esos laboratorios no los operan con personal colombiano y se capacita el personal colombiano y se le entrega a estas multinacionales? Lo mismo con Amazon y LinkedIn. Con Amazon a finales del año pasado se hizo un contrato del orden de 40 millones de pesos, pero este año, digámoslo, esta promoción no tiene costo digamos, de la inscripción a Amazon, pero tiene unas limitaciones. Lo que hemos escuchado es que eso, y hemos revisado, es que tiene unas limitaciones en el servicio, y a partir de que usted quiera algo más, pues tiene que pagar. Incluso los que han revisado, dice que si un instructor necesita para un grupo de aprendices una práctica de laboratorio virtual de Amazon, pues tiene que pagar, no ya a pagar unos créditos para poderlos usar. Con LinkedIn el costo fue del orden de 4.648 millones. Entonces, pues nuestra preocupación también es que, si bien lo entendieron, digamos, casi que la proyección lo está diciendo el mismo LinkedIn, es venir en los próximos años con su equipo para hacer desarrollos ya a la medida del SENA, o tal vez desarrollos y ofertas de formación. Nosotros hemos visto, y todos los que estamos al interior del SENA, que la producción curricular y el desarrollo curricular del SENA lleva más de un año paralizado. Las redes de conocimiento y las áreas temáticas, digamos, frente al manual de funciones de instructores, llevan más de un año revisándolos, porque se dice, incluso ya hay una propuesta de que las redes de conocimiento pasan de 33 a 9, pero lo más preocupante es que está paralizado el desarrollo y el diseño curricular. ¿No será ese un propósito para poder motivar a las multinacionales como LinkedIn en ese sentido, que venga con un equipo a hacer desarrollos y diseños? Lo que nosotros estamos seguros es que estas multinacionales que son mercaderes de la educación vienen es por nuestros recursos, y si bien en principio en este año se está haciendo es como la etapa de promoción, es como cuando usted le regalan una tarjeta y le dan una tarjeta de crédito por 6 meses y le dice, tranquilo, no le vamos a hacer cuota de manejo, utilícela, y después cuando usted la va a entregar ya está endeudado y ya se tiene que quedar un tiempo más con ellos. Parece que esa es la función o la forma de mercadear, y nuestro director les está abriendo las puertas y les está entregando en bandeja de plata a toda la población colombiana. Siguiente. Vamos a revisar un videito de 50 segundos para aterrizar toda esa documentación de las 3 multinacionales, cómo se están enlazando con el proyecto de retos y oportunidades, y en especial con el modelo ubicuo de la formación. 40 segundos dura este videito, por favor. Valeria, por favor. Estoy muy feliz y muy agradecida de ser parte de este equipo de retos y oportunidades junto a Formación para el Trabajo, donde aportamos nuevas ideas, nuevas propuestas, que el aprendiz, independientemente de su ubicación geográfica o de su situación económica, logre acceder a la educación del SENA sin ningún tipo de límite. Entonces, por ejemplo, con los resultados que son transversales, como lo son ética, comunicación o el medio ambiente, puedan realizarlo de manera virtual, ya que se puede realizar por módulos por medio de alianzas como lo son LinkedIn,
Amazon o Cisco, que son expertos en estas áreas y las tiene el SENA. Listo. Pues les quería mostrar ese video porque ese es un extracto de la presentación del equipo de retos y oportunidades, donde en la parte de modelo ubicuo, que es la gestión de la formación, pues lo que se plantea es que cada aprendiz defina su ruta. Ya no van a venir grupos de aprendices, sino que el instructor va a ser un tutor, va a ser un animador de la formación, pero lo escucharon ustedes bien claro. Desde el módulo ubicuo se está pretendiendo es que las multinacionales como LinkedIn, Amazon vayan apropiando para ofertarse los módulos de ética, de comunicación y de medio ambiente. Lo están diciendo ahí, pero nosotros sabemos que eso puede ir más allá después en la parte de formación técnica y tecnológica. Entonces, revisen muy bien el tema, que esta formación que se está dando, o digamos esta inmersión que se está dando con estas tres multinacionales, tienen un propósito muy claro, y es unirlo con la parte de retos, oportunidades, para que algunas formaciones muy prontamente ya se estén dando a través de estas multinacionales, y efectivamente pues dejar a muchos trabajadores sin el empleo, porque parece que la misión de este director es entregarle a las multinacionales nuestra formación profesional integral. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Bueno, Augusto nos aterriza como todo el tema del Tratado de Libre Comercio, de la mercantilización de la educación, pues estamos viviéndola actualmente en el SENA. Efectivamente, el director general lo que ha venido implementando pues es un proceso de comercialización de la oferta de formación profesional con las multinacionales, pues a través ya de los múltiples contratos que ha evidenciado y ha ilustrado Augusto, ¿sí? Pero también digamos que el SENA ha venido paralizando el diseño y el desarrollo curricular para que LinkedIn pueda pues darle alcance a ello, ¿sí? Entonces un poco porque ya sabemos a qué nos vamos a tener con la oferta de las multinacionales, y es la tercerización. Antes de dar lugar a la ronda de preguntas y cerrar pues como este conversatorio, el panorama ha sido como claro y expuesto desde lo nacional hasta nuestra realidad en la institución, y por eso nuevamente reiterarles que hemos lanzado desde Sindecena la firmatón, como la hemos llamado, que es pues un documento que pretendemos todos conozcamos y recojamos las firmas. Efectivamente es un documento que nos ilustra cuáles son las consecuencias o cuáles son las implicaciones de la propuesta de reinvención en cabeza de Carlos Mario Estrada, que ha denominado Retos y Oportunidades, y que ustedes encuentran en el chat de Facebook Live la dirección fijada de la firmatón. Creo que es una invitación a que todos, desde nuestras subdirectivas, desde nuestros lugares de trabajo, trabajador afiliado o no afiliado, hagamos, digamos, el ejercicio de sensibilización con nuestros compañeros y con nuestras familias y la ciudadanía en general. Hoy tenemos un reto como trabajadores colombianos, y es no dejar marchitar esta entidad, ¿sí? Se nos viene o se está reviviendo el decreto privatizador de 1992, cuando el presidente era César Gaviria, y hoy creo que tenemos una responsabilidad social de no dejar privatizar esta entidad. Vamos a dar lugar a una ronda de preguntas. Entonces hemos recogido las preguntas que han dejado nuestros compañeros en el Facebook Live. Entonces cada uno de ustedes va a tener 5 minutos, máximo 7, para responder las preguntas. Vamos a iniciar con Mario Valencia, a quien le hacen 2 preguntas en el público, y la primera es: ¿cuál debería ser el camino del SENA para generar mercancías de alto valor? Y el segundo, una pregunta muy difícil: ¿cómo se podría realizar presión para que permita incluir en la agenda política la renegociación de los tratados de libre comercio? Entonces, Mario, adelante. Bueno, María Fernanda, si logro responder las dos, en la primera me gano el Nobel de Economía y en la segunda el de Paz.
Vamos a ver cómo nos va con eso, porque realmente este es un proceso muy complicado. Yo no creo que el SENA tenga la responsabilidad de producir mercancías de alto valor. Yo creo que el SENA hace parte de un engranaje, de un sistema de políticas públicas frente a la industrialización del país. Nosotros abandonamos desde hace 3 décadas la idea de industrialización de Colombia. En Colombia no se volvió a hablar de industrialización después de la apertura económica, porque toda la política estaba orientada hacia la exportación de materias primas y recursos naturales y que con eso se iba a pagar todo lo demás. Bueno, lo que demostraron los hechos, lo que demostró la evidencia es que con recursos naturales no alcanzamos a pagar todo lo demás y que Colombia cada vez está más endeudado con el mundo y cada vez tiene menos capacidad en sus relaciones económicas extranjeras por no tener una política industrial. Así que lo primero que deberíamos hacer, y esto yo sí creo que vale la pena, es que el SENA y que las instituciones que hacen parte del SENA, los movimientos estudiantiles, el sindicato, se vinculen activamente a este propósito, es crear una corriente nacional, una corriente de pensamiento desde las organizaciones sociales, sindicales, desde la academia, desde sectores políticos, en pro de la reindustrialización, en pro de la defensa de la producción nacional, de la producción de empresas colombianas con mano de obra nacional y hacia una idea que extrañamente me parece pues sorprendente que incluso la ha manifestado el actual ministro de Comercio, de sustitución de importaciones. Yo creo que hay que recuperar esa idea. Es el momento de hacerlo porque, insisto, en la situación actual de emergencia sanitaria, de crisis económica global, no es sostenible que nosotros sigamos pensando que con petróleo y con carbón vamos a pagar el resto de las compras de las cosas que necesitamos. Así que nos toca hacer ese primer ejercicio y eso tiene que volverse política nacional y por supuesto el SENA en eso tiene un elemento, pues ocupa un lugar muy importante en esa creación de esa política. Porque pues la producción de alto valor, la producción de alta tecnología requiere fuerza de trabajo altamente capacitada, que es lo que no en estos momentos porque no hay las empresas para absorber esa fuerza de trabajo. Entonces es como una especie de círculo vicioso. No hay empresas de alta tecnología, entonces luego no se necesita formación de alta tecnología para trabajos que no existen. ¿Sí? O sea, se tiene que crear la necesidad de esos puestos de trabajo y tiene que haber una institución como el SENA capaz de hacerlo. Lo otro de los TLC es la otra pregunta también muy rápidamente. Los TLC se pueden renegociar porque hay cláusulas dentro de los acuerdos que permiten que se puedan renegociar. Se pueden denunciar incluso. Uno puede mandar una carta al gobierno de Estados Unidos y decirle, oiga, estimado presidente Donald Trump, no me gusta el TLC, me salgo y muchas gracias y hasta luego y ya no hay más TLC. Así de sencillo es. La renegociación sería más complicada, por supuesto, porque implica otra vez volver a mirar cada uno de los puntos de las 1.600 páginas que tiene un acuerdo como el de Estados Unidos o el de la Unión Europea. Pero también, de nuevo, este no es un problema técnico, no es un problema científico, no es un problema académico, sino que es un problema de voluntad política. Y es qué gobierno va a tener Colombia que vea la necesidad de renegociar esos tratados de libre comercio y de renegociarlos en beneficio del interés colombiano. ¿Sí? Si eso si no existe esa voluntad política, no se puede hacer porque el único que lo puede hacer es el gobierno nacional. Ninguna otra instancia lo puede hacer. No lo puede hacer el Congreso, no lo puede hacer los sindicatos, no lo puede hacer el movimiento estudiantil, lo tiene que hacer el gobierno. Por eso tenemos que propiciar tener un gobierno que entienda la importancia de la industria colombiana y que entienda que para que esa industria colombiana pueda existir, es indispensable que se reneguen los tratados de libre comercio. Mario terminó. Yo ya terminé. ¿Sí? Yo ya terminé. Okay, sí. es que quedaste pausado, entonces no pude
como escuchar al final. Bueno, creo que nos hace una importante propuesta el Movimiento por la Defensa de la Producción Nacional y Sustitución de Importaciones, pero también porque es un llamado a la unión pues con otros, y efectivamente este momento nos implica ese ejercicio de sensibilización, pero también de anudar esfuerzos en pro pues, de la defensa del SENA y de pues toda la defensa de derechos y garantías pues que actualmente necesitamos en este país. Vamos a darle paso a Mary Laura, a quien le han planteado 3 preguntas. Voy a tratar de resumirlas rápidamente, Mary. La primera es, ¿hacia dónde debería ir el SENA para generar sitios de trabajo digno? La segunda es, ¿cuál debería ser la estrategia para incorporar la tecnología 4.0 en el SENA de acuerdo al contexto colombiano? ¿Cómo se ha hecho y qué diagnóstico se puede dar hasta ahora? También preguntas un poco difíciles. Y según la OIT, los empleos que están relacionados con lo digital son normalmente empleos como independientes, los cuales no garantizan derechos laborales y precarizan la vida del trabajador. ¿Cómo prevenir esa precarización y que las personas que se forman sean empleadas en empresas con garantías laborales y prestacionales? Entonces, adelante, Mary Laura. Bueno, María Fernanda, también preguntas no fáciles de contestar. Obviamente nosotros no tenemos como unas fórmulas mágicas y la construcción de propuestas para estas problemáticas que hemos manifestado, pues deberían ser precisamente el resultado de una construcción colectiva, tripartita, de escuchar a los trabajadores, de escuchar a los aprendices, de una evaluación conjunta de las necesidades. Sin embargo, yo me arriesgaría a decir pues como 2 cosas rápidamente en relación con hacia dónde debería ir el SENA o cómo podría el SENA aportar en esto. Yo revisaba un poco los programas que oferta el SENA y si bien encontramos varios que digamos, están enfocados a futuros empleos que están en alto riesgo de desaparecer por los fenómenos que les mencionaba en mi intervención, también veo que la oferta educativa se ha venido adaptando y que se puede fortalecer y va precisamente enfocada en campos en los que deberíamos enfocarnos, como lo mencionaba hace rato, de este tema de la economía del cuidado. Por ejemplo, yo encontraba en el SENA que ustedes ofertan programas como atención integral a la primera infancia, cuidados de manos y pies, enfermería, salud pública, es decir, esos sectores, como les decía, por el tema del cambio demográfico, por el tema del cambio climático, por el tema, por las necesidades reales, por el tema de la pandemia, son empleos que se van a necesitar cada vez más y está perfecto que el SENA enfoque su formación en este tipo de programas para que sean empleos no precarios como los hoy en día, sino que sean empleos que se ejerzan con profesionalismo, con técnica, con capacidad de brindar realmente un buen servicio. Ya otra cosa es la correspondiente responsabilidad del Estado en garantizar que esos empleos, cuando se ejerzan, siendo que son necesarios para el mantenimiento de la vida, pues se hagan de manera digna, con garantías de derechos fundamentales, con formalización laboral, etcétera. Eso será otra discusión, pero digamos, ustedes aportan en formar a las personas para esos sectores. Por ejemplo, en el tema de digitalización, ustedes ya tienen programas ofertados como análisis de información, automatización industrial, producción de multimedia, es decir, ustedes ya están pensándose en el futuro del trabajo, lo que se llama el futuro del trabajo y qué formación necesitan los trabajadores y trabajadoras. En el tema ambiental, por ejemplo, que les decía que va a ser prioritario, que todos debemos mirar hacia allí para frenar un poco el cambio climático, ustedes ya tienen programas como recursos naturales, gestión integrada de calidad del medio ambiente, guianza turística, etcétera. Ahí se van a producir muchos empleos y es el SENA llamado como a darle a estos empleos una calidad, una formación específica y, por supuesto, pues lo que les decía, ya es todo un tema de normas, de inspección del trabajo, de políticas públicas para que estos empleos sean realmente dignos. Y esto me ata un poco con la otra pregunta que hacían en el sentido de que, por ejemplo, los trabajos digitales son trabajos precarios. Necesariamente no. Lo primero sería decir que esos trabajos que se van a producir por la digitalización, pues es nuestro trabajo como movimiento sindical o como organizaciones que trabajamos en el tema laboral, es
a buscar todas las formas, tanto normativas como de políticas públicas, como de acuerdos tripartitos, para que estos trabajos no sigan siendo precarizados. Sin embargo, digamos, por ejemplo, el teletrabajo es una modalidad de trabajo que podría llamarse digital, pero si se aplicara como estaba reglamentado el teletrabajo en la ley de 2008 y no con esta modalidad absurda de trabajo en casa que se inventó ad hoc para efectos de la pandemia, pues sí hubiéramos tenido una modalidad de trabajo un poco más digno, que permite la conciliación con la vida familiar, que tiene beneficios para el medio ambiente, que ahorra costos para el trabajador y para la empresa, que ahorra tiempo para dedicar a la vida, etc. Pero efectivamente sí tenemos en contraste que muchos de los empleos que se están creando generados por la digitalización son empleos precarios. Sobre todo estamos con este tema del trabajo de plataformas, donde sí se están creando millones de empleos, miles de empleos en todo el mundo, pero son empleos totalmente precarios. De hecho, ya estudiosos están hablando del precariado, de esta nueva clase social que se genera con estos empleos terribles. Y ahí la tarea del movimiento sindical, sobre todo, es organizarnos y a exigir esto que llamaba la OIT la garantía laboral universal. Hoy está Brasil, Chile, Argentina, Guatemala y Ecuador en un paro de los trabajadores de las plataformas. Y creo que estas iniciativas, digamos, van a ser el tipo de movimientos que van a exigir un poco más de garantías laborales y derechos para los trabajadores de este mundo digital. Muchas gracias, Mary. Bueno, creo que podríamos parafrasear diciendo que el SENA debe enfocarse a programas que mejoren la calidad de vida y den respuesta también a superar esos factores que afectan el empleo. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas y comentarios con Augusto. Aunque no hay preguntas, pues sus 5 minutos para rematar, hacer comentarios u otro que consideres. Entonces, dale, Augusto, adelante. Sí, perfecto. Pues yo quiero dejar como 4 puntos en la mesa y es, primera pregunta, ¿es que el director no confía en los trabajadores del SENA que tiene que traer estas multinacionales, por ejemplo, como Everis, para operar un laboratorio de desarrollo de software? Desarrollo de software que lo que hace, digamos, es algunos proyectos incluso para el mismo SENA, proyectos de la parte de las TIC, digamos, bases de datos. ¿Será que no existe personal colombiano que pueda operar esos laboratorios y le tenga que dar 10.000 millones de pesos a una entidad como Everis para operar esos 2 laboratorios? Y asimismo con LinkedIn y con Amazon, ¿será que no existe personal colombiano que pueda desarrollar plataformas, digamos, a las condiciones y necesidades de nuestros trabajadores? El segundo tema que también dejo en la mesa es que en el SENA se maneja en este momento una plataforma que se llama Territorium. Territorium es la plataforma que soporta toda la parte de la formación, lo que llamamos un LMS, tanto virtual como titulada o formación presencial, se trabaja a través de esta plataforma. Pero esta plataforma fue contratada también con unos mexicanos y llevamos desde el mes de noviembre hasta el día de hoy a cerca de 6 meses que todavía no le han puesto todas las funcionalidades al 100%. Ese será digamos, un argumento y una muestra de que el SENA es ineficiente manejando plataformas para poder llamar a las multinacionales y, digámoslo, justificar la contratación con otras entidades, que el SENA no es capaz de manejar una plataforma. Que quede claro que Territorio no lo opera y no es una plataforma nacional, sino que es otra plataforma en un contrato del orden de 30.000 millones de pesos que no está operando bien. El tercer tema que quiero dejar ahí es que se están lanzando precisamente esas 2 cosas. Y el mismo director no está acorde con los planteamientos de los 2 compañeros anteriores, de Mario y Mary Laura, que es fortalecer el trabajo nacional. Él lo que está haciendo es entregándole esas labores a multinacionales casi que con el propósito de desplazar a los trabajadores del SENA. Lo digo desde el
punto de vista del manejo de las plataformas, que lo diremos en el último cuarto punto, que es que le va a entregar la formación, como lo escuchamos en el audio, con el proyecto de retos y oportunidades, las formaciones de ética, de comunicación, pero ya se viene hablando insistentemente en que a través de bots, digamos, todo lo que son las prácticas y simuladores de nuestros laboratorios se monten en plataformas que no requieran la presencialidad de nuestras instalaciones. Entonces, claramente, este director no quiere fomentar el empleo nacional, quiere es hacer alianzas con multinacionales para entregar nuestros recursos y dejarnos realmente sin un trabajo digno en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mario, a Mary Laura y a Augusto. Antes de terminar la transmisión, es evidente que hay una invitación a organizarnos para enfrentar estas condiciones de precariedad, pero también organizarnos para defender al SENA y afiliarnos a la organización sindical Sindecena y a fortalecer el proceso estudiantil liderado por el Comité de Estudiantes y Egresados del SENA. No nos queremos ir sin convocarlos mañana a la gran jornada nacional del plantón que vamos a realizar en todas las regionales del país y que estará siendo convocada a través de sus subdirectivas. Seguramente muchos ya tienen el punto de encuentro, entonces mañana haremos un plantón a las 9 de la mañana, que también será un espacio para continuar indicándole al director que no estamos de acuerdo con su propuesta de retos y oportunidades y que estamos dispuestos a dar la pelea en la defensa de la entidad. Obviamente, aclaramos, nos encontraremos en estos plantones con todas las condiciones de bioseguridad y los elementos de protección personal, porque también sabemos que es una prioridad, pues salvaguardar nuestra vida y nuestras condiciones de salud. Entonces, la invitación a que nos encontremos mañana, jueves 2 de julio, a las 9 de la mañana, en los puntos de concentración que están siendo citados a través de la subdirectiva y de la Junta Nacional. Con esto pues cerraríamos el espacio, invitarlos nuevamente a que nos sigan en las redes sociales, a que consulten el boletín en la página pues de Sindecena, que sale diariamente y que siempre tiene información muy importante que nos permite pues continuar como en este proceso de apropiación y de información sobre las situaciones que estamos viviendo. Y seguramente nos volveremos a encontrar pues en estos espacios de Facebook Live. Muchas gracias Augusto, muchas gracias Mary, muchas gracias Mario y muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que continúan en este momento. Y hasta pronto. Gracias. Chao, 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 gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy amable, chao. Que estén muy bien. Feliz tarde. Chao, chao. Gracias. Igualmente, gracias.